Bueno, primero que todo, buenos días a mis compañeros, al profesor, a todos los integrantes del curso de relativismo. Bueno, en este pequeño video junto con mi compañero, les vengo a hablar sobre el último tema que pues le corresponde al curso, el cual es relativismo moral 2. En este tema vamos a tratar un texto de Bernard Williams, pues el cual es un texto, como ya pudieron ver, muy, pues de una manera muy distinta a como lo hemos venido, leyendo los otros textos, ¿cierto? Digamos que aquí el autor pues expone su pensamiento de una manera muy distinta, ¿sí? Muy abierta, expresa pues digamos como lo que ve a su alrededor, como lo que podemos ver también y experimentar en nuestro alrededor. Eh, bueno, como ya pudieron ver, el texto es muy corto, pero muy, muy cuestionante, ¿sí? Lo pone a uno a cuestionarse mucho. Bueno, eh, lo que nos correspondió leer a nosotros son dos capítulos. Uno es el subjetivismo y el otro, pues, es lo que nos atañe al curso, que es relativismo, ¿no? El relativismo que se puede dar en las cuestiones o en los hechos morales. Bueno, en este videito les voy a hablar sobre el subjetivismo. ¿Sí? Ya mi otro compañero les expondrá la otra parte. Y listo. Este texto del subjetivismo, ¿cierto? Este primer capítulo, el autor nos va a exponer tres numerales, A, B, C. El primero, A, digamos que él lo va a entender o no lo va a dar a entender como una experiencia moral o unos hechos morales del cual pues uno está viendo, está experimentando, está observando, pero entonces es muy personal, ¿sí? Desde la postura personal. Digamos que uno le va a dar como no el tipo de falsedad o de verdad, pero lo va a entender desde la postura, desde lo que uno entiende, desde lo que uno está viendo, desde cómo lo formaron a uno, ¿sí? O sea, es muy, muy personal. En el segundo, el B, el autor nos va a decir que eh, ya son hechos los que uno está viendo, sí, hechos morales, pero le suma una noción más y es el concepto de conocimiento o epistemológico. ¿Por qué? Porque ahora entonces vamos a ver ese hecho, sí, moral, pero lo vamos a entender como o desde la posición del conocimiento, o sea, ya más estructurado, más estudiado, desde cierto análisis que ya ha sido aprobado pues por varias comunidades o por un grupo de personas, ¿sí? Digamos que lo aceptan como que se tiene que mirar desde ahí. Y en el tercero, el C, ya es, el autor nos dice que va a ser de índole metafísico, ¿sí? Ya va a ser mucho más metafísico. ¿Por qué? Pues porque va a ser el estudio más detallado de esos hechos que están ocurriendo. Pero el problema de este numeral es que puede caer, sí, o sea, es muy débil y puede caer tanto en el numeral A o en el numeral B, ¿sí? Entonces puede caer en puede estar propenso a caer en cualquiera de los dos, parcial o completamente, dice el texto. Bueno, pues ya en la clase de relativismo hablaremos más detalladamente, vamos a ahondar mejor en este tema del subjetivismo para contrastarlo luego con qué tiene que ver con el relativismo. La tesis que este autor sostiene es que pues no, eh, es una postura que no va sí, no está de acuerdo con ni con el subjetivismo ni con el relativismo, porque pues pueden llevar, el subjetivismo puede llevar a una posición, a unas consecuencias, puede tener unas consecuencias muy, pero muy catastróficas.
Entonces, en el curso hablaremos más detalladamente, lo contrastaremos y resolveremos dudas que nos hayan inquietado de este texto. Entonces, hasta el próximo viernes y gracias. Cordial saludo compañeros, mi nombre es Sergio Andrés Ávila y bueno, después de la exposición que les ha realizado mi compañero Julián sobre el subjetivismo desde la perspectiva del autor William Bernard, ahora a mí me corresponde exponerles así de manera general sobre el relativismo desde la perspectiva de este mismo autor, teniendo en cuenta que en esta sesión del viernes pues podemos profundizar sobre este tema, podemos dialogar sobre los postulados que ustedes también tengan, sobre los comentarios que puedan establecer con base en el texto que hemos tenido. Entonces, vale aclarar que allí con William Bernard, a diferencia de Beauchamp, que fue el tema que tratamos la sesión anterior, como Beauchamp se nos conceptualizó un poco, se nos dio a entender el tema del relativismo moral y podemos comprender un poco como esa dinámica o esas posturas que nos presentaban. Aquí ya, concretamente, el autor William Bernard nos presenta una moralidad práctica, ¿sí? Es como el enfoque o el tema que él siempre se ha centrado y ha tocado. Entonces, esa moralidad práctica que él nos presenta, con base en esas investigaciones que él ha hecho, nos pone a pensar y podemos ver en el texto que un tema central en el cual está durante todo el ensayo que él nos presenta allí es el juicio que puede hacer una cultura sobre otra cultura. ¿Sí? Ese juicio que se establece desde la cultura A sobre la cultura B o sobre la cultura B sobre la cultura A, y es dado también unos códigos morales que ya están que se han establecido en la historia, que se han establecido bajo unas costumbres. Entonces allí hay un hecho concreto que acontece y que el ser humano está inmerso en esa cultura y que empieza a generar unos juicios que, como bien sabemos, la naturaleza de la moralidad es juzgar, ¿sí? Y un caso concreto que allí nos pone él es el sacrificio humano. Entonces, eh, empieza a generar cuestionamientos de cómo esa persona, cómo yo voy a quedarme quieto frente a una sociedad que legitima el sacrificio humano. Eh, la idea es que, bueno, pues lógicamente se reconozca que cada cultura tiene sus juicios morales, pero allí nos hace como una invitación o como que nos incentiva a pensar qué posición moral tomo frente a estos hechos o qué decisiones se toman frente a estas situaciones que están aconteciendo. Y para ello él al inicio nos va a presentar o nos va a decir que se puede hacer un análisis a las ideas que se han establecido en el terreno de los desacuerdos morales entre sociedades. Pues para él el relativismo es catalogado como una herejía, es catalogado como una idea absurda. Entonces él va a presentar como en ese terreno de desacuerdos que se dan allí entre las sociedades o entre las comunidades o culturas, él nos va a decir, bueno, cómo o qué postura vamos a tomar o qué surge allí de esos desacuerdos. Y es interesante porque el desacuerdo se convierte en cierta manera en un medio para poder abrirse a conocer la forma de pensamiento o el accionar o lo que acontece y sucede en la otra cultura. Entonces, eso es interesante allí porque él va a decir que, bueno, cuando sucede allí en el ejemplo del sacrificio en el templo, que practicaban estos sacrificios, bueno, allí en ese templo en México, cuando él dice, algunos se sentían como horrorizados ante la práctica que hacían esa comunidad azteca, pero sería absurdo considerar esas prácticas como, decía él, como una cuestión provinciana o santurrona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que se debe el hombre en esas situaciones o en esos acontecimientos que suceden, pues moralmente se tiene que abrir a esas formas de pensamiento, ¿sí? Entonces tiene que, de acuerdo también y entendiendo lógicamente una base epistemológica, una base cultural, unos códigos morales, etcétera. Pero no se puede catalogizar que decir que aquí este hecho
o esta situación, en cierta manera, catalogarla inmediatamente como un hecho, en cierta manera, digamos, correcto o incorrecto, sino hay que mirar, analizar lo que está sucediendo, lo que acontece allí, pero es sobre todo lo que cuestiona a esa persona frente a ello que sucede allí. Por eso, para ir como finalizando, dejando como también como cuestionarse es cómo se vuelve esencial a la moralidad y a su papel en toda la sociedad, que ciertas clases de reacciones, dice él, y de motivaciones queden fuertemente internalizadas. Es decir, puede acontecer ese hecho, ese suceso, y yo lo puedo interiorizar, pero estas no pueden evaporarse sin más por el hecho de que uno se vea confrontado con esos seres humanos en otra sociedad. No se trata de hacer lo que hacen los romanos, decía él en un ejemplo que pone allí, sino si soporta lo que hacen esos romanos. ¿Sí me hago entender? Entonces, es decir, suceden unos hechos allí concretos en la sociedad, unas situaciones, pero que lleva a cuestionarse, que lleva a mirar desde esa perspectiva, pero también a abrirse a otras situaciones, a otras perspectivas, pero tomando postura y tomando en cierta manera, tomando como una decisión frente a lo que está sucediendo y aconteciendo. Y ese es el hecho del desacuerdo, el no estar de acuerdo con el otro, ¿sí? El no relativizar aquel suceso, ¿sí? Porque es que así lo han hecho, porque así ha sucedido, porque ha sido por años, porque hay que entender esta comunidad. No, más que eso, ese desacuerdo me lleva a abrirme y a presentarme, eh, me presenta o me permite a mí abrirme a otros hechos, acontecimientos, otras situaciones que están pasando y poder entender de pronto desde otras perspectivas. Sin embargo, también eso me lleva a tomar postura frente a unos hechos y unas situaciones y no quedarme como a lo que me presenta esa comunidad o esa cultura y quedarme en ello, entre comillas, entendiendo lo que a ellos les pasa y relativizando lo que a ellos les sucede, sino es más bien cuestionándome y permitiéndome como llegar a poder tomar postura, a poder tomar también una decisión frente a ello. Por eso él va a decir que la educación, en cierta manera, es como el eje central también frente a estos hechos morales. ¿Por qué? Porque me va a permitir abrirme o tener una perspectiva de apertura a eso que está pasando. Él concretamente va a decir, cuando habla de la educación, dice: alguien que llega a tener una experiencia más amplia del mundo puede con razón llegar a considerar como provincianas algunas reacciones morales suyas ante formas de conducta que no le resultan familiares y tratará de modificarlas o de desconfiar de ellas. Pero es la educación, en esencia, la que permite que se dé